Dale, gorillo. Dímelo, estamos aquí, gente, estamos aquí, llegamos. Gracias a Dios que le di record 5 segundos después de lo que debía. Gente, bienvenidos a otro episodio más de los Diasporican Podcast. Bienvenidos hasta el YouTube de Pitch Ortiz Nas o a las plataformas de podcast de los Diasporicans. Así que nada, mi gente, vamos a pasar con el pitch. Dímelo, yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que empezar a grabar como 20 minutos antes de empezar a grabar como usualmente hacemos, porque papi, la conversación que está detrás de esos 37 segundos que va ahora mismo estaba muy dura. Íbamos a quemar mucha gente, pero estaba muy dura. Estaba buena. Papi, tranquilo. Aquí en casa trabajé el lunes, estuve trabajando en Gainesville. Y me dijeron, mira, este cuarto hay que hacerlo y vas a estar una semana aquí. Y no, el Pichi lo hizo en un día nada más, porque así de mucho me quiero ir. Y llegué a casa. Llegué a casa el martes, papi, estoy desde el martes aquí haciendo videos, haciendo un montón de cosas. Y, mano, súper tranquilo. En verdad estoy feliz porque estoy en casa. Llevo una semana en casa. Y me la están pagando. Qué bueno. Y tú, Benji is back again. Dímelo, Benji, ¿qué es la que hay? Estoy súper contento por volver a trabajar desde la casa. Papi, de mi casa. Ya a mí no me gusta salir de mi casa. Yo amo mi casa. ¿Tú ahora mismo estabas con el uniforme del trabajo puesto? Literalmente, sí. Yo no he salido del trabajo. Estoy en el mismo escritorio. Estoy grabando en el mismo escritorio donde yo trabajo. Digo, déjame repetirlo. Estoy trabajando desde el mismo escritorio de donde estoy grabando. Sí, di un disparate ahí al principio. No sé. Creo que mucha gente lo entiende. Mira, quiero felicitar a Benji porque tú sabes, ¿cómo es que se llaman los estudiantes? Los estudiantes no, los universitarios, cuando llegan nuevos a la universidad, cuando son universitarios, llegan por primera vez y se meten en estas casas, la alfabeta, gama, ¿cómo es que se llama eso? Sí, tú sabes lo que te digo, ¿verdad? Sorority de mujeres. No, sorority de mujeres. Sí. No. Wow, anyway, se me fue. Sí, pero tú sabes lo que te quiero decir. Eso mismo, la gente sabe. Benji cumplió, tiene un micrófono ahí bien duro. El set lo trajo, era la camarita, el micrófono, papi está al día. Lo que pasa es que después del podcast pasado, mi celular me dijo, mira, aquí hay un especial de ese micrófono. Se escuchó micrófono y cámara. Me escucharon. Jeff Bezos. Eso me escuchó. Y te dio el beso del capitalismo. Toma esta notificación aquí. Lo tuvo que hacer. No, pero bueno, gente, qué bueno. Qué lindo estuvo la canción del intro, ¿verdad? Papi, yo voy a decir algo. Al final de este año, si esa canción no aparece, nosotros vamos a tener como toda una tiradera. Vamos a tener que seguir. Yo lo vamos a montarla nosotros. La cherry. Un día pocos. En vez de un Santa Claus, un día pocos. No, pero saluda a Roger nuevamente. Saludo, caballito. Que yo sé que nos ve. ¿Cómo estás? Papi, te lo estoy diciendo. Estilo Axl Rose, November Rain. Toda esa gente que conoce November Rain y One de Metallica. Esos clásicos. Roger está haciendo eso, así que vamos a darle veré y espacio. Dejemos que respirar, dejemos que el hombre respire tranquilo. Así que saludos, Roger. Te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde los Diasporican. Dímelo, Sos. Mira lo que está corriendo ahora aquí abajo. Espérate, se fue. Comparte el video, coño. Yo leí Roger y termina la cámara. Ahí está el Instagram, gente, y le pueden escribir eso mismo. Sí, para que le digan. Entonces, otra cosa, recuerda pasar por la página de los Diasporican o de Pichi Ortiz Nas y tirar tu featuring. Otra. Pichi Ortiz Nas. Para que tiran el featuring, tiran alguna idea para una canción, pues la tiran por ahí y hacerle presión a Roger. Papi, Roger va a venir con el temazo. Para mí ni Despacito va a estar más duro que eso. Para lo que están escuchando es @Roger_Nas. Le escriben. Roger, exacto, Roger Nas se escribe NAZZ. Igual que el canal, ROW porque Roger es mi hermano. _NAZZ. Pero tengo que jugar. Rayita abajo, por si no sabes lo que es underscore.
Por eso tengo que jugar safe, tú sabes, no No, puedo. tu hermano es Guillo. Tu hermano es Guillo. Exacto. Roger es un alto ego. Sí, Guillo es el hermano y Roger es el que te debe. Es como, Sí, es verdad, te entiendo, yo te entiendo. bueno, Roger es vamos el que te aquí. debe, Guillo es el hermano. Pero Exacto. vamos a darle. Vamos a pasar al primer y único tema de hoy. Estamos duros, es que tenemos mucho que grabar, estamos grabando un montón de cosas y pues, tenemos que dividirlo, tú Seguro, sabes. seguro que Pero sí, seguro que sí. el tema de hoy va a estar bien bueno. Yo no sé cómo se llama, yo sé lo que es, no sé cómo lo pusiste ahí, así que tú te vas a encargar de eso, Caio, porque para mí, el duro honesto eres tú. El duro honesto eres tú. Y vamos a estar Ahí está. hablando de. Ah, míralo ahí, Míralo dilo. ahí, papito, léelo. No léelo. todo es Molusco y Chente. Eso Ok. así. ¿A qué me refiero con esto, Diasporicans? Hay mucha gente que yo veo y yo solamente no. De hecho, Molusco y Chente, en el canal de Molusco TV, hicieron un video en donde gran parte de la entrevista, de la conversación de ellos, fue hablando del hate. Y los haters y lo que la gente les critica y eso. Yo no los critico, yo soy fan de ambos. El canal de Molusco yo no lo consumo tanto, no me gusta mucho, pero no es que no tiene que ver nada con el hate. Y Chente es el papá de los podcasts en Puerto Rico. No sé si ustedes vieron una película de Vince Vaughn, el alto flaco de comedia. Él hizo una Sí, Bill película Fon. donde él tiene 256 hijos, algo así. Sí. No la vi. Ustedes la vieron, No la vi. ¿verdad? No, Él, no, va no a un la vi, ban- no. él dona su esperma en un banco. Ah. Para llevar la familia de vacaciones Exacto. Pero en al el banco sueño. solamente entregan la de él. Y él se entera por Facebook que hay un grupo de 256 muchachos que comparten el mismo papá. Y él. Pues nosotros somos parte de esos 256 muchachos. Todos somos hijos de Chente. Todo el que hace podcast en Puerto Rico es porque Chente Sabe que lo lo popularizó. hizo Todo. primero. Y yo entiendo que todos los podcasteros están claros de eso. Y si Pero no, espero que estén claros y que enseñen la información completa que tú no te lo inventaste. Fue Chente que lo llevó la moda a Puerto Rico. No, y él tampoco se lo inventó. En Puerto Rico ya había No, gente. no, claro. Él Pero lo llevó él lo a hizo lo popular. mainstream. Él lo hizo popular, sí. Mira, Cada humano la que es primera, Ángel González. Era uno para mí de los primeros. para mí el primero que yo vi haciendo, bueno, contenido como tal, fue bueno, que eso no era podcast, eso era más contenido así, era La Cabeza de Cristian. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Pero él fue más como en YouTube. Exacto, el feo, sí, es verdad. Lo que fue Podcast lo hace, ¿no? formato podcast y eso, para mí de lo que he escuchado, porque yo tampoco es que estoy escuchando podcast y consumiendo desde siempre. Yo lo vine a escuchar en 2017. 2017. Sí, yo creo que sí. Después de María fue que yo empecé a escuchar los podcasts. Pues nada, la cuestión es que mucha gente pues se enfoca en ellos y los critica, ya, siempre con los raperos, con las mismas entrevistas, lo entrevistas tú, después lo entrevista al otro y es lo mismo. ¿Qué pasa? Yo lo que quiero es que rompan esa burbuja. Hay más gente de Puerto Rico creando un contenido violento, un contenido súper brutal. Y para mí, que yo sigo consumiendo Chente, ahora un poco más, como dicen, cherry picking, no lo consumo todo como antes. Una vez Molusco entró que le metió la presión y Chente explotó a hacer un montón de contenido, no lo consumo todo. Yo me enfoco mayormente como los que, si escuchan a Chente, él tiene masacote, sesiones, sorpresas y los blogs en YouTube. Y THC Cine, que es que lo hace con la novia. Anyway, a mí lo más que me gusta de él son los masacotes. Para mí eso es lo de él y es lo más que me gusta. ¿Qué pasa? Yo empiezo a consumir, cuando empiezo a escuchar a la gente, otros podcasts que me recomiendan los mismos apps de podcast, el mismo Chente llevaba podcasteros y recomendaba. Y yo empiezo a escuchar y a abrir. Y aunque me lo recomendara la aplicación, sin yo saber de qué son, de qué país, y lo empezaba a escuchar. Así mismo yo llegué al podcast número 1 en español, en Apple Podcast, que es Escuela de la Nada. Yo creo que yo te lo recomendé, Pichi. Sí, me lo vi así. Son unos muchachos venezolanos. Papi, súper duro. Son unos Súper duro. anormales. Unos anormales. Anormales, sí. Pero de un día me dio curiosidad yo, ¿por qué esta gente, por qué son los unos?
Sí, para mí, por lo menos, Chente es duro, pero para mí hay mejores. Y cuando yo escucho a estos chamacos el episodio 1, o sea que esta gente ya a este nivel, ahora mismo, ellos están súper pulidos. Desde el episodio 1 que yo escucho a esa gente, yo, diablo. A los 15 minutos yo dije, con razón, son el mejor podcast en español. Y eso, que era el 1, que el 1 ya se notaban bien pulidos, bien locos. También tan duro. Son unos dementes. Les recomiendo, en verdad, ese podcast, Escuela de la Nada. Es de comedia, es de adultos, son unos alcohol. Pero en verdad que yo vacilo con ellos. Pero volviendo acá a lo de, porque me quiero enfocar en contenido puertorriqueño. Porque a veces eso ayuda. Yo escuché un podcast los otros días de El Éxito Lejos de Casa, que también es una pareja de, creo que los mencioné el podcast anterior, un podcast. La cuestión es que El Éxito Lejos de Casa estaba hablando de cosas, consejos para traer la isla a ti. Y dentro de las varias cosas que dijeron, pues ellos dijeron, si sabes de más cosas, dilas. Yo les dije, mira, hay un blog, los bloggers que están en la isla, pues te ayudan. O sea, a mí me gusta ver un blog, José Valiente, tiene un canal de YouTube. Y él es blogger. Y él está corriendo bicicleta por la montaña en Corozal, por Guaynabo y por esas cositas, pues a veces tú las ves y tú, mira, por ahí yo pasaba, por ahí yo jangueaba, whatever. Con la lágrima al lado. Sí, no, ¿me entiendes? Ese tapón. Y pues a veces nosotros los que estamos acá en la diáspora, pues esas cositas son nítidas, ayudan y que no lo sabemos. Muchos de nosotros que estamos en la diáspora. Por lo menos José Valiente tiene miles de suscriptores y el chamaco le está metiendo, está en podcast también, en La Hora Machorra, que si nos siguen en las redes, ustedes saben que yo soy fan de esa gente, y también son unos dementes. Es de los podcasts de mayor ascenso, no llevan ni un año. Y ahora mismo, no sé si ustedes saben de la plataforma Patreon, que es para apoyar proyectos locales, proyectos así de uno. Un OnlyFans sano. Sí. Exacto, un OnlyFans sano. Exacto. Pues ahora mismo, si no me equivoco, ellos son los de mayor cantidad de suscriptores. Y eso es pagando, y eso es que la gente está pagando por lo que le gusta, ¿me entiendes? Y ellos ponen una cantidad y tú le das dinero ahí, de donas ese dinero y... Exacto. Si la gente tiene que entender que esto de los podcasts, esto es lo que va a sustituir la radio. Literal, la va a sustituir. Bueno, ya la está sustituyendo la radio. Por eso Molusco se tuvo que meter. Y grande, loco. Molusco está haciendo algo que a mí, vuelvo y te digo, yo no soy hater de Molusco ni nada. Pero Molusco llama a su contenido podcast. Y crea una confusión para la gente que no sabe lo que es un podcast. Porque podcast no tiene. Si tú buscas en Google el significado de podcast, es simplemente un producto auditivo transmitido online. Y podcast sale de los iPods. Podcast de transmisión. Antes eran historias cortas que tú bajabas nada por Apple. Exacto. Te tenías que meterte en la computadora. Estaciones de radio y cosas que ya estaban grabadas y tú lo escuchabas en el iPod. No sabía eso. Y de ahí es que sale el nombre como tal de podcast, pero del iPod. El loguito, si nos están viendo, va a ver que dice audio en. El primer logo es Spotify, el segundo es Apple Podcast. Y todos los iPhones traen esa aplicación de fábrica. Ellos fueron los que crearon lo que es podcast. Anyway. Pues Molusco, al Molusco siempre llamar a su contenido podcast disponible en YouTube, pero Molusco hace un contenido en video. Lo de Molusco es video y tú no puedes disfrutar un podcast en audio sin ver el contenido de Molusco, porque tú necesitas para disfrutarte el contenido de él, verlo. No es que sea malo, bueno ni nada, pero al él llamarlo podcast confunde a la gran masa que lo consume. Sí, porque también muchos de los chistes que él hace y muchas de las entrevistas tienes que verla porque hubieron un par de entrevistas que honestamente yo no las entendí. Las vine a entender cuando vi el video. Y yo, ok. No, y él le está metiendo... Se pierden los chistes. Bueno, violento. Que quede claro que
que esto no es una tiradera ni es para hablar mal ni nada. Simplemente pues yo entiendo que a él llamar su contenido podcast confunda a los que no saben lo que es podcast. Exacto. Porque La el gente lo encasilla palabreo como es que un video. exacto, la gente lo Literal, una encasilla crítica de un como video. la gente lo va a encasillar como que simplemente un podcast es un video que tiene un micrófono y es como una radio con video. Eso es un podcast Exacto. y eso no es un podcast. Hay podcasts bien duros que yo sigo de Puerto Rico. Hay un podcast que es de, ¿cómo se llama ella? Valeria ¿cómo es que se Sí, llama? ese es ¿En qué quedó? Se llama el Cañizar. podcast. Déjame ver si lo encuentro. Sí, ella es la que sale con Jay Fonseca, ¿verdad? Valeria Collazo Cañizares y Adriana de Jesús Salamán. Exacto. El podcast se llama ¿En qué quedó? Y ese podcast está bien, bien duro. Ese podcast está brutal. A todas las personas que producido. Una producción exagerada. No, el podcast mira, de todos los podcasts que yo he escuchado, el mejor producido es ese podcast, ¿verdad? Te lo estoy diciendo corazón, un podcast súper, súper brutal, la historia, todo, como las entrevistas, es básicamente cosas que pasaron, cosas que han pasado en Puerto Rico, como por ejemplo el fraude del PUA, el fin de las galleras, la prohibición de la ceniza, allá en Peñuela creo que es, el asesinato de Alexa, el chupacabra, ellos hablan de todo eso, el podcast está, pero mira, a otro nivel, y literalmente, la idea del podcast también es tú poder escuchar algo y transportarte e imaginártelo. Y exacto, literalmente esta gente hace eso. Esta gente de ¿En qué quedó? Se hace sentir eso, tú sabes. Y yo creo que mucha gente no debe encasillarse. O sea, si tú te quieres encasillar, allá tú estás. Tú eres un caballo con una gringola, eso está cool. Pero si no te quieres encasillar, mira, hay un montón de podcasts bien, bien duros. Te puedo mencionar otro más. Me enseñó uno que era el Cuido Crime Podcast. PR. Eso sí me dijo eso, el Crime Pod Puerto Rico. Papi, pero eso yo no quiero escucharlo solo porque a veces me da miedo. Y a veces se tiran temas y se pone la musiquita. Papi. Se pone la musiquita. Y tú puedes ver ese podcast. Papi, desde que yo lo empecé a consumir como en el segundo o tercer episodio. O sea, yo lo caché casi nuevo. Tú puedes ver la evolución que ha dado el chamaco solo. Yo entiendo que la esposa. Los casos se ven más producidos. Tiene más audio, tiene. Sí, está bien, me gusta. Tiene otros podcasteros que lo apoyan, haciéndole voces, haciéndole interpretaciones. Y en verdad, ese podcast, Crime Pod PR, es de mis favoritos. Es un podcast, bueno, yo lo empecé a escuchar. No, mentira, ya habían como 6 episodios, porque yo lo escuché de una, son cortitos. En verdad que es un buen podcast para escucharlo de camino al trabajo, de vuelta al trabajo, cuando estás fregando, pero son unos temas intensos. Los 30 minutos o esa parte que ocupen están buenos. Yo entiendo que si lo hace de 1 hora, nos terminamos llorando. No, papi. Porque en verdad que él toca. El tema del asesinato del nene, digo, no del nene, de la familia del nene que tiran por el puente en Guaynabo. La familia en Guaynabo. Fuerte, para mí más fuerte de todos. No, yo dije, no, paralo aquí, dame un break, dame coger. La masacre de Guaynabo. ¿Qué se llama? Es más, lo tengo aquí. Sí, no, hay un montón de podcasts bien duros. Hay podcasts de política, hay gente como puesto para el problema, que eso es política. El Cuido Podcast, que esa gente se va súper a fuego. Eso ese es no lo he escuchado, eso es PG-21. Oye, el Cuido Podcast, eso es PG-21. Eso, las personas sensibles no deberían escuchar ese podcast, pero está bien duro también. La Vuelta PR, plan de contingencia. Sí, plan de contingencia. Está bien duro, plan de contingencia. Eso es educativo. A mí me encanta. A mí me encanta plan de contingencia. No sé si es la última nota al cárcel de ellos. Ellos dividen su podcast, tienen varias. En la nota. Exacto. La cuestión es que llevaron una muchacha, una señora, en verdad, como fue por audio, no sé, una dama. Que ya se dedica una vieja ahí. No sé. Ella se dedica a como ayudar. No lo escuché completo. Pero estaban hablando del tema de Haití y República Dominicana, los conflictos, como que el porqué. Y en verdad es un tema bien educativo y son unos profesionales. O sea, se escuchan medio loquitos, jóvenes, porque son jóvenes y lo hacen de una forma un poco jocosa. Va a ser bueno, sí. Son loco, pero son Esteban Ruiz Gómez. Son gente bien
son bien, o sea, los tipos no son ningunos pendejos, son bien inteligentes los No. chamacos. Déjame buscarte la información aquí, espérate. Mala mía. Súper educativo ese podcast. Educativo. Sí. No. Guarionex. Ya valo. Mala mía, mi gente de plan de contingencia. Que yo soy el de las tripletas, que come tripletas. Que va a buscar la combinación china, yo no sé dónde la va a buscar, pero el podcast de plan de contingencia está bien duro también. Y hay muchos podcasts, mi gente. Yo no quiero que ustedes encasillen, como hacen con la televisión, como hicieron con la televisión en Puerto Rico, 11, 2 y 4, y lo encasillaron sabiendo que hay más cosas, más punto 2, y por ahí siguen punto yo no sé qué. Hay muchos canales, Mega TV, Ahora mismo, pero ¿qué pasa? Síguelo. Mala mía, las personas lo encasillan y eso es lo que no puede pasar. Obviamente nosotros no lo vamos a permitir como podcasteros, como creadores, porque nosotros somos creadores, y hay gente que ya se dio cuenta quizás de esto y empezó a apoyar a los podcasts, como por ejemplo, esta gente que nos tiró a nosotros, se me envía el nombre, te voy a buscar aquí, en la casa, ¿cómo se llama? En la casa PR. En la casa PR, ¿Cómo se que llama? son gente que son en la Casa PR, saludos a los muchachos de la Casa PR, que son gente que tienen un podcast y también le dan pauta a diferentes podcasts sin necesidad de hacerlo. Y eso hace esa que página, síganlo en Instagram, en la Casa PR, te va a dar un poquito más de support para esto que estamos hablando. Ellos suben de lunes a viernes, si no me equivoco, todas las mañanas, como un calendario de los podcasts que salen ese día. Y te sube, creo que son como de 5 a 6 podcasts por página, de 3 a 5 páginas diarias. Y eso es todo el contenido que hay. O sea, y él comparte, ya sea el de Molusco, ya sea el de nosotros, los Diasporican, que, o sea, él comparte, no le importa si tiene 1 millón o 100 followers. Él te va a compartir, exacto, él apoya, le gusta o no, yo no sé, a esa parte no la sé si nos escucha, pero yo sé que comparte y es un apoyo brutal, en verdad, y son cosas que dentro de, si uno motivan a uno ve que otras personas sin uno pedirle ni nada te apoyan. Cuando uno está creando esto por diversión y por que se escuche la opinión de uno. Pues esas cositas ponen contento a uno. Volviendo un poquito al principio, esto va a seguir así, gente. Mala mía. Es que este es el flow. Para mí, lo fuerte de Molusco y Chente son los podcasts de entrevista. ¿Verdad? Estamos claros de eso. Sí, claro. Para mí, el mejor podcast de entrevista de la isla es Hablando a 24 Frames. Ese podcast es el más sólido. Gabriel Nieves ahí de GW5 Studios. El tipo para mí es el mejor que se prepara para las entrevistas. Ahora mismo está a un pace suave por la pandemia. Pero antes de la pandemia le estuvo como 3 años o 4 sin fallar. Todos los lunes, episodio. Él comenzó por traerlo, como quien dice, los behind the scenes de las películas y todo el contenido puertorriqueño. Pero poco a poco fue creciendo, empezó a entrevistar a actores, figuras más, creadores de contenido. Y en verdad que el tipo hace una entrevista, puede utilizar como de barómetro. Busca en el canal de él personas que otros 80 y Molusco han entrevistado. Y si ya tú las viste, ve la de Gaby Nieves. La de Hablando 24 Frames. Un ejemplo, la de Carmen Lubana. Lo voy a buscar. La de Joya PR. Que estos 80 y Molusco que fueron flow vacilón con ellas. Yo no sé si Molusco entrevistó a Carmen Lubana. Anyway. Sí, él la tuvo en la radio. La tuvo en la radio. Sí, pero Chente entrevistó a Carmen Lubana y yo entiendo que sí, que Hablando en 24 Frames fue mucho mejor. Y dicho por Carmen o Michelle, como se llama. Michelle. Creo que es Michelle, ¿verdad? Michelle, y tú, si tú estás bien atento al audio, tú puedes notar cómo la persona se va poniendo más cómoda, se va soltando, le repiten, wow, esa pregunta, wow, como tú sabes eso. Diantre, llegué aquí como con baja expectativa y salí volando. Diantre, la mejor entrevista que me han hecho. Y esas cosas están brutales porque la otra vez que las incluyen en rutas de medio.
y Sí. lo hacen y van porque tienen un montón de views, porque Chente, Molusco es Molusco, pero a Gabriel Nieves de Hablando 24 Frames, para mí es el mejor entrevistador que hay. Mira, yo te voy a decir algo de Gabriel, de la gente hablando 24 frames. Yo me enamoré de los podcasts cuando lo escuché a él, cuando escuché el contenido y de la manera que él hace el contenido. Yo creo que fue de los primeros podcasts, yo creo que fue el primer podcast que yo busqué, así de Puerto Rico, porque me gusta la manera en que como tú dices, que él trae la historia. Y de ese momento yo me enamoré, mano, me enamoré del podcast, me enamoré de hacerlo, tú sabes, de hacer esto. Ujú. Y me inspiró, tú sabes, tuvo su granito de arena de inspirarme a poder entrevistar personas. Por eso es que también yo con Nazcas, porque Exacto. yo lo vi a él y me gustó. Yo lo escuché a él, bueno, lo vi también porque tiene video, pero lo escuché Exacto. a él en Anchor, que yo tenía Anchor a cada rato, y lo escuchaba y yo decía, coño, me gusta eso, me gusta eso. Entonces después tuve una transición entre él, bueno, nunca lo cambié, siempre lo he escuchado, pero añadí a Alejandro Gil, que tiene un podcast también, que se llama el podcast de Alejandro Gil, que también entrevista personas. Él Y me tiene gustó esa, dentro del podcast de él, la tiene embarré, La la Embarré embarré. y el Get, que es un poquito Exacto. El más que vacilón, más, sí. vamos a hablar un rato aquí de pana. Yo no escucho mucho el Get, yo escucho la embarré, me gusta la embarré, me gusta la historia. Eso es lo que a mí me encanta, la historia de las personas. Todo el mundo tiene detrás de cada persona una historia, un caminar, un camino ya corrido, y eso es lo que yo quiero saber, ¿entiendes? Y por eso es que yo empecé a hacer estos podcasts entrevistando a diferentes personas, porque a mí me gusta, me encanta Ujú. eso. Y, Dice, y, y mano, ajá, dime, mala mía. no, dale, síguelo. Papi, ya Pensé que iba terminé, a parar. ya terminé, ya. No, dime. Decimos, No, si no hubiese incluso pandemia. Ajá. a mí quien me puso a mí en cuestión de escuchar podcast en Puerto Rico, de Puerto Rico fue Sosi. Que tú nunca ni de Y chamaquito veías televisión puertorriqueña. si no, yo pues, es que era lo mismo, como como dice Pichi, papi, encasillado. Los mismos chistes del 4 eran los mismos chistes de las 6 a las 7 y a las 8, distintos shows. ¿Quién los producía? El mismo productor. Tenía 5 shows. Entonces, ya era lo mismo, en un punto en que me cansé, punto en que yo no consumía nada de televisión puertorriqueña, en nada. Bien, bien poco. Y en podcast, igual, yo cuando empecé en podcast, empecé con los podcasts estos bien, bien fresas, lo voy a decir, bien fresa de NPR Radio, Freakonomics y cosas así. Normal. Y así que empecé Freakonomics, que si, cómo se hacen las cosas curiosas de la historia, pero nada, pero todo era contenido de Estados Unidos, todo era contenido de acá de Estados Unidos. Y poco a poco me fui adentrando al contenido puertorriqueño. Y déjame decirte que el contenido puertorriqueño no tiene nada que envidiarle a los podcasteros de acá. No, papi, no. Cero. Nada. En nada hay que envidiarle. Ni en contenido, ni en producción. Y es más, me voy más por los de acá que ahora, bueno, ahora estoy tratando, porque honestamente no lo he hecho. Estoy tratando de consumir más local. Y cuando digo local, pues más para Puerto Rico. No. Loco, pero Porque es que realmente son mejores. el contenido que tiene los podcasts puertorriqueños es tan rico, tan variado, tiene Y tanto, son loco. tan dinámicos, son dinámicos, Mira, esto es algo que voy es a que hablan decirlo. nuestro lenguaje. O sea, Pero nosotros no como eso, puertorriqueños, a mí me ayuda a identificarme. Ya Claro. mismo les voy a mencionar varios podcasts que salen los lunes, siempre el lunes, que te da un resumen de la semana. Siempre el lunes. Y de una manera súper Sí, hay graciosa, mucho. jocosa, te enteras, escucha algo que me gusta siempre el lunes, son 4 personas, Sara Gama Acetaminofén, Marisol, Melissa Guzmán Gusábara, el George Rivera Alexis Rubio, que es un Sebastián. podcastero también de respeto, y Alexis Sebastián, In and Out, pero Yeah. también es parte del crew, y Exniel, Ujú. se me olvidó el apellido, pero Exniel. Entonces, esa gente ha evolucionado también. Ellos están en una oficina, ahora están en el mismo estudio de Gaby, del de Hablando 24 Frames. Él le abrió las puertas en su estudio, en GW5 Studios. Se está grabando ese podcast, que es el podcast número 1 ahora mismo en cuestión de audio podcast. No estamos, acuérdense, Chente y Molusco, ellos son unos grandes en YouTube y también en podcast son gigantes.
pero yo creo que ahora mismo un podcast que se escucha súper brutal siempre es lunes, y una de las razones por la diáspora, porque tiene mucha gente de acá de los Estados Unidos que lo escucha porque se identifican, siempre les trae recuerdos, nos ayuda a mantenernos conectados, ellos mismos lo dicen a cada rato. Y hay otro podcast los lunes que también es súper gracioso. Si te quieres reír un rato, eso fue Sarcasmo con Fabián Castillo. Es un stand-up comedian de Puerto Rico. Él mismo se autodenomina como la bellonera de hablar mierda. Y papi, él le mete por ahí para abajo. Él ya ha tenido 2 muchachas que hacen co-host y un pana del que también lo hace a veces. Pero la muchacha, él mismo lo dice, ya está ahí para reírse, para que escuchen a alguien riéndose mientras yo hablo. Y entonces él habla de la familia de él y son cosas bien personales, pero tú ya tú conoces ya a la abuela, al tío, que lo encuentra es para darle un mira que hay, ¿cómo está? Ajá. Un beso, un abrazo. Que le ha pasado y él es bien introvertido. Él es bien cerrado y él lo dice, mira, no me gusta nada de eso, pero pues le gusta hablar mierda. Y el tipo haciendo stand-up comedy, Fabián Castillo, búsquenlo en YouTube, tiene un cantito chiquito de un stand-up de él, síganlo en las redes también. En verdad que yo me río con él. Y esos son mis 2 podcasts de los lunes. Eso fue Sarcasmo, siempre el lunes. Los Diasporicas, no olviden los Diasporicas. Vamos a poner tiempo. Y nosotros dónde caemos ahí en los lunes. Y entonces ahí mismo tú vas viendo, mientras tú vas escuchando podcasts, tú vas a saber ya, ok, estos son los lunes. Los martes salen estos podcasts. Los miércoles, los jueves, los viernes. Hey. Tú vas a ver. Y ya yo no escucho radio. Yo no escucho nada de radio porque yo preparo mi semana con mis podcasts, con lo que yo quiero escuchar. Exacto. Yo sé mis gustos. Exacto. Sale creo que un anuncio empezando en Spotify, algunos podcasts. Pero yo escucho y yo que yo viajo anuncio. Y que tú viajas también, Sosi, tú viajas un montón y yo viajo un montón, papi. Cuando yo viajo, que voy para Gainesville, que son 2 horas y media, o que voy para allá para Pensacola, que son 7 horas, papi, yo pongo mi teléfono, me pongo los headsets y ahí mismo pues pego a escuchar podcast por ahí para abajo. Y ahí es que uno se da cuenta, obviamente, aquí por lo menos de mi parte, Sosi para mí es el que más le mete a los podcasts, más los consume, más conoce a todo el mundo. Un tecato de podcast. Era un tecato literal. Flow maestro en talento de barrio, y era un tecato que se quedó con el punto. Pues yo estoy... Ahora yo la consumo y la vendo. Yo la estoy consumiendo ahora, no la he vendido. Pero me gusta, o sea, a mí me encantan los podcasts, tú te adentras más y buscas más, pero yo soy tan así porque por mi trabajo. Yo monto, casi todo el tiempo estoy montando muebles en casa de un cliente, y en vez de ponerme a escuchar música, que también me encanta la música, pero la música, si viene una canción que no me gusta, me voy a detener, voy a cambiarla, voy a darle skip. Salen más anuncios con las músicas y no estoy para descargar y tener mi celular lleno de las mismas canciones. Pues yo escucho podcast, que estoy 1 hora y pico, 2 horas conectado, sin tocar mi celular, enfocado trabajando. Y me vuelvo, son mis compañeros de trabajo. Son como quien dice, se terminan volviendo como uno está. Yo estoy cada vez que trabajo escuchando podcast, porque pues a la vez me ayuda a ser más efectivo en mi trabajo. Porque no me tengo que estar con el celular, ¿no? Yo lo dejo, a veces los tengo seteados, voy a trabajar 7 horas hoy, me seteo down, lo descargo cuando estoy echando la matutina, tengo mi Spotify set. Yo escucho todo por Spotify. Yo quisiera escuchar más podcasts, pero de verdad que cuando yo salgo del trabajo, como brego con público, papi, yo no quiero escuchar a nadie que me hable al oído. No quiero escuchar a nadie. Obligado. No quiero hablar con nadie, hermano, no quiero ni que me hablen. Son buenos. A veces para fregar, para mapear. Eso es lo que yo hago cuando me baño, a veces pongo un podcast en el matutino o un intermediario que tenía break. Llevo 15 minutos, dependiendo de cómo va a ser el movimiento. Me pongo a escuchar uno. Mira, ya que me quitaron la aplicación que yo tenía, que por cierto, que Rey es el que me pone al día con aplicaciones de esas de ir para el baño.
Le quitaron Quibi. Quibi era la papi, Quibi era. Quibi era una app Quibi era mi aplicación de streaming. Era el éxito. Era un timer para que no se te duerman los pies. 5 minutitos, ya tú sabías que se acababa el episodio y ya los pies se estaban durmiendo, terminaba, vámonos. Mira, Puerto Rico. Yo no sé si tiene este tipo de podcast, porque Puerto Rico tiene de todo, tiene un montón de podcasts. Lo único que yo no he visto, y esto es una idea que voy a tirar al aire y que la coja y lo haga, yo sé que va a ser exitoso. A mí me encantaría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Yo me estoy dirigiendo a otro lugar. ¿Qué más tú quieres? Me estoy dirigiendo si no tienes tiempo, muchacho. A hacer otras cosas en los videos y en los podcasts, pero yo no he escuchado un podcast de historias de Puerto Rico en el sentido de los próceres, de historias pero dinámicas. Mira, hay un podcast de un español que se llama Juan Jesús Pleguenzuelos y se llama Historias con el Móvil. Me encanta ese podcast y él habla de toda la historia del mundo, que si los dioses de allá del Olimpo, que si Roma, que si Julio César, que si Alexander the Great, y a mí me encanta tanto ese podcast. Yo soy un freak de ese podcast. Y yo no he visto en Puerto Rico todavía, o a lo mejor no lo he encontrado, y quizás existe. Yo no he visto algún podcast que hable de Albizus Campos, de Barbosa, de toda esta gente de Clemente, historia, pero no aburrida, una vez nació Clemente en el 1000. No. Bien dinámico, o sea, bien dinámico y con una historia detrás. Eso sería tremendo. Yo creo que lo único que no he encontrado, porque hay de todo. Yo quisiera la energía del borricuazo en podcast. Yo no sé cómo él no ha hecho podcast. Yo se lo dije a Cristal los otros días. Como él habla. Yo no sé por qué. Todo lo que él él se debe. En vez de estar en un libro, papi, toda la información que él tiene. Toda la información. Y, papi, a veces, a mí me encanta leer de Puerto Rico y todo eso. Pero él tira unos párrafos en Facebook. Que diablo, esto está brutal, pero yo no quiero seguir leyendo esto. Caballo, tíramelo en podcast. Coño, eso sería. Es más, espérate. Eso... Llámalo ahí. Llámalo. Boricuazo. No está. El Boricuazo. No, es una canción de Bad Bunny que es esto. No está. Mira, no está. El Boricuazo parte 1. Dentro de esa misma línea también. A mí me encanta eso. Y los otros días yo estaba en un live de Hablando Pop. Aquí tengo la camisita de Bayamóntate Hablando Pop. Uy. Que otro podcast que hace el de Hablando, que es dentro del mismo canal de Hablando 24 Frames. Pues si yo estoy a veces en los hoteles y así puedo meterme al live. Ellos hacen los episodios, los tiran como premiere un día antes en YouTube. Anyway, estaba ayer el lunes en el chat y alguien en el chat escribió: chequense este podcast. Y yo, está bueno, sí. Fui ahí mismo en el chat, abrí la Spotify, les di follow. Hey. Hey, Shark. Bye, Shark. Bye. Y se llama El Descampau. El Descampau. El Descampau, así mismo. ¿De qué es? Es un podcast español. Solamente tengo un episodio que no lo he terminado, pero es igual o mejor producido que el de... ¿Cómo se llama? El que tú hablaste primero de Valeria Cañizares. Valeria, ¿en qué quedó? Es una producción así chévere. Ahora mismo estoy escuchando la historia de la comedia en el cine. Tiene 3 episodios, tiene como 3 horas o 4 hablando de eso. Tiene de vikingo, tiene de cosas así. Y el tipo en verdad lo hace gracioso, le añade como en edición y todo eso. Y en verdad ese podcast, El Descampado, no es de puertorriqueños, no es de Puerto Rico, pero al que le gusta la historia, ¿verdad? Que el tipo me quedé súper pegado. Siguiendo esa misma línea, media línea, porque no es un podcast, y si es un podcast, pues realmente pues no lo he visto en podcast, siempre lo veo, los consumo en YouTube, aunque no lo estoy viendo en video. No. Se llama Visual Politics. Ok, he escuchado. Me encanta. Y cuando digo me encanta, es todos los temas que traen. Visual Politics. Tanto como temas de historia, como temas que están pasando ahora, problemas sociales, problemas de política, y repito, historia, acontecimientos como que históricos curiosos. Y como lo montan, como montan la producción, es bien fácil.
Politics con Visual K. Politics, G. Visual Politics. Está en podcast. ¿Viste? Sí, te lo dije, Claro, yo lo había pues, visto. va a tener que cogerlo en podcast ahora. Porque yo lo cogía, me ponía a escucharlo. ¿Sabes cuál Ponía es YouTube más o y lo ponía a menos? escucharlo. Nos fuimos aquí un poquito de la línea de Puerto Rico, pero es que No, pero es que a mí también es que me encanta compartir la otras historia. cosas, la historia. Ah, me encanta. Yo por eso te digo, era House of Works y Stuff that you meet in History Class. Son en inglés, son de acá, son de... Pero así fue que fue mi introducción a los podcasts. Fueron esos dos podcasts. Pues yo escuché, estoy escuchando un podcast que también lo escuché en Hablando Pop. Tienen una sección que se llama Popcast. Ese podcast también está súper nítido, Hablando Pop. Es de cultura popular. Yo creo que yo lo puse en los stories la otra vez. Sí. Vamos a hablar un momento de Hablando Pop. Esa gente lo más que me gusta es que a ellos no les importa si la película estrenó ayer. Ellos no... Si van a hablar de otra cosa, ellos hablan... Sly Juan, si tiene un CD de Frankie Ruiz, de Tito Roja de los 80, él le gusta coleccionar vinilo, compró el vinilo y te va a hablar de un CD de los 80. O sea, te va a hablar de música de los 80, te hablan de un cómic, mira este cómic. Y en verdad que es un podcast súper bueno. Pues hablan de podcast y zumbaron Real Dictators, de los dictadores. También un podcast súper bien producido, creo que es exclusivo de Spotify, si no me equivoco. También esa misma gente tiene Dictators, que era el que yo estaba escuchando. Real Dictators es otro que yo pensaba que era el que estaba escuchando, pero no. Anyway, tiene esos dos podcasts y Real Narcos. Es la misma gente, la misma producción que tiene un par de podcasts. Pues, anyway, esos son podcasts de historia. Si te gusta, entiendes inglés, esos podcasts son buenos porque están bien producidos y son friendly al oído. Sí. No quiero irme sin hablar de deportes. Porque dentro de Molusco y Chente, en Puerto Rico, también está Héctor de Playmaker. Espera, papi, tiempo. ¿Por qué tienes que mencionar ese nombre? La bestia. Papi. ¿Qué pasó? La bestia. Yo soy fan de él. Yo soy fan de él. Él está haciendo lo que yo quisiera hacer. Exactamente. Él lo está haciendo y está viviendo de eso. ¿Cuál es tu opinión? Decirle en la cara lo lambe. ¿Qué es él? No lo puedo invitar a jugar baloncesto porque estoy gordito y ya no me queda en movimiento. Papi, porque es que el tipo a veces dice unas atorrencias que de verdad yo le digo, mira, papito, pero que juega tú. ¿Tú has jugado? Papi, tú no sabes. Pero ¿tú has sentido la presión? No, papi, tú puedes ser... No, tiempo. Eso no tiene que ver. No. Yo entiendo. Yo sé por dónde me... No, se me calman los dos. Sé por dónde me van a tirar. Sé por dónde me van a tirar. Pero lo que quiero... Pero como él les habla y a veces él se expresa las atorrencias que él dice... Él las dice como si él hubiera estado ahí. O sea, como si él hubiera pasado por eso. Y él canica. ¿Qué? Jugar canica y ver al nene jugar de él. Es el único que sabe baloncesto. Eso no importa, loco. Mira, Charles Barkley, que juega NBA y dice unas cosas que tú te quedas como que, loco, que tú estás diciendo. Chico, pero Charles Barkley no lo coge en serio ni el dirigente. Un tipo que superestrella que comías 2 pizzas antes de un juego. No puedes usar esa métrica porque hay coaches de baloncesto que nunca han jugado baloncesto y son coaches. El tipo es un tipo. Leer 2 o 3 números, una página de internet, buscar NBA Statistics o MLB Statistics. Si está hablando así, no lo consumes. Y después hablarle basura a él. No lo consumes. No, papi, yo te voy a decir algo. Después de tú estar 10 años, hablando de lo mismo, coño, tú tienes que saber algo. Se te tiene que quedar algo, tienes que estudiar algo. Y como dijo Yadiel, huele bicho. Digo, el bicho. Y no dije yo, lo dijo Yadiel Molina. Quisiera yo tener la oportunidad de decírselo. Mira, él tiene el éxito que... Mira, en verdad, él no tiene... Él ni le importa la opinión tuya, loco, ni la mía, ni la de Sosi. Cuando tú ves cuando tú ves que los atletas lo apoyan y le dan una entrevista, es porque él tiene respeto a los atletas, loco. Si no, no estuviese dando esas entrevistas así, bien exageradas, ¿entiendes? Él no le importa tu opinión. ¿Tú has visto la película de Bolt? A Stephen Mee no le cae nada de bien, pero todo el mundo tiene que dar entrevistas a él, porque imagínate. Escúchame, ¿tú has visto la película de Bolt? ¿La has visto, la de Bolt? La del perrito.
Tú sabes sí, pues tú sabes que el manejador le dice, la nena quería llevarse el perro para la casa y el manejador le dice, métete. El manejador se lleva el perro para la casa, ¿verdad que sí? Estamos peleando aquí. Perdón, la nena se quería llevar el perro para la casa y el manejador le dice, ¿sabes qué? ¿Te lo quieres llevar? Mira, yo lo voy a apuntar aquí en este papelito y lo voy a poner aquí con un pinchecito. Así está haciendo Playmaker con tu opinión. Déjame apuntar esta porquería que tú me estás diciendo y ponerla aquí para donde más nunca la voy a ver. No, estamos claros. Yo simplemente quería sacarme del pecho. Playmaker, yo entiendo que eres un lambero. Mira, están mirando la cámara. Es lo único que quería decir. Yo creo cuando tú cada vez que él salía, estaban hablando todo. Cada vez que él habla, yo le daba para el frente. Papi, porque cuando tú tienes el respeto de los atletas de un país, la mayoría de los atletas de un país, ¿qué te deja? Papi, déjate llevar por eso nada más. Exacto. Él tiene el respeto. Eso, y bueno, porque él tiene el respeto, ¿no? Porque él eso sí, era un programa exitoso y de la manera que él hizo su programa, sí. En Puerto Rico no había un programa de deporte, punto. No había un programa de deporte ni análisis político, análisis deportivo como él lo tenía. Y con espérate. One es ahora. Está hablando son ahora. Está hablando de un mundo que tú no consumes. Sí, es como yo ponerme a hablar de pistola. Porque papi, si tú sabes de deporte, yo no lo consumo, y de programa de radio, antes de la garrata existía la descarga deportiva. Que era a las 11 de la noche. A las 11 de la mañana. No, él empezó en el de eso de las 11 de la noche. La descarga deportiva era en la mañana. No, desde ¿cómo se llama esto? El radio AM. La garata cuando él empezaba a las 11, creo que él era. La garata empezó lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Si no me equivoco. Yo te apuesto. En un momento dado era por la noche, me acuerdo que era por la noche, porque yo iba a trabajar con él y salía un fogonado. Escúchame, coño. Yo te digo que gracias a Playmaker, gracias a ese equipo de trabajo que él tiene ahí, es que se habla más de deporte en Puerto Rico. Por la manera que él lo hizo y que ellos lo hicieron, que Lío, deporte, el negro, Tato cuando estaba, el de tiempo. Gracias a ellos es que tiempo. Gracias a ellos que hay un Givadilla por ahí. Sí, no. Sí, yo entiendo que sí, ellos pusieron el plano de los deportes en Puerto Rico, los puso en una perspectiva de que la gente tiene que consumir el deporte puertorriqueño. Ahora, no le he quitado que es un lambero. Eso no pueden entender que no le consumo, papi, cuando tú no te... Loco, eso no tiene que... Loco, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Para mí, yo sigo a Molusco, yo escucho el podcast de Molusco. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Yo me acuerdo una vez que hubo un problema con un chamaco. Y por eso no lo consumo, no estoy de acuerdo. Porque yo voy a consumir algo que no estoy de acuerdo. No voy a entrar en detalle, pero hubo un problema en la televisión con un chamaco que salió culpable de algo y al final del día nunca salió culpable, salió inocente y cuando lo anunciaron que era culpable, sino cuando anunciaron el supuesto crimen que el chamaco había cometido, Molusco cogió el chamaco en las redes, papi, y lo masacró. Dijo en las redes, a mis panas de ahí de la cárcel, si lo cogen o cuando lleguen, un can que encender, como denle para abajo o una mierda así como, no que lo maten, sino como que le hagan lo mismo que le hizo al niño. Y al final del día, el chamaco salió inocente. El famoso chiste de los que caen presos. Exacto, como que, panas míos, cuando llegue este chamaco, exacto, y el chamaco salió inocente. Papi, si ese chamaco lo violaron en la cárcel por los comentarios que hizo Molusco. Y yo, papi, para mí eso fue, papi, desde ese día dije, papi, el poder de alguien en un micrófono está muy cabrón. Y por eso mismo, yo no estoy de acuerdo con él, papi, pero yo lo consumo a él, a Chenta, a todo el mundo, porque todo el mundo loco, a mí no me puede gustar quizá el comentario que él dijo esa vez, y yo, pero quizá otra persona hoy, loco, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Yo no consumo a Molusco porque Molusco pasa mucho la falta de respeto como un chiste y jocoso. Y yo no. Sí, pero sabes que no estoy diciendo que el contenido de él no esté malo, porque he visto par de entrevistas de él serias, de la entrevista seria de él que le estaba entrevistando realmente. Sí, las he visto. Dame decir algo. Son excelentes. Antes de que cojan este pedazo que yo dije y me quieran Molusco sacrificar por algo. Creo que fue lo que escuché. Tengo que buscar bien.
No, yo sé lo que yo escuché, pero ¿sabes? No me acuerdo bien la manera que lo dijo, pero fue más o menos así. Anyway, la cosa es que yo lo consumo a él. Si tú no quieres consumir la Playmaker, pues mira, papi, ese es tu problema. Pero No, pues sí, vamos a pues, algo por claro aquí. eso. Yo sé que Sosi está de acuerdo conmigo, Sosi aquí está de acuerdo conmigo, y fue que gracias a esa gente de la garata se abrieron las puertas para todas estas páginas de NBA Acceso Total, la guerra de la NBA, todas esas páginas y Sí, todos esos podcasteros ahora, gracias a esta gente, porque nadie se Al igual atrevía. que Chente es el papá de los podcasts, sí, sí, no, Playmaker oye, llevó la los radio respeto, deportiva a los otro nivel. respetos, los O Exacto. respetos sea, a donde caigan. Yo no estoy diciendo que el Playmaker, ¿cómo te digo? sí, tú no estás Es criticando el lo mío. contenido, tú lo estás No estoy criticando criticando el contenido, a él. a él como persona. Pero ¿sabes qué es lo No que pasa? persona, porque no lo el personaje, más el personaje. Es el ¿Sabes qué es lo personaje que que a mí no me pasa? gusta, no es el contenido. ¿Qué? Que eso es lo que la masa pide. Si Exacto. no la Bueno, masa sí, no lo por eso se pidiera, hizo de eso. si la masa no lo pidiera, no estuviese ahí ya. Y Exacto. Eso entonces, tú créelo. Y yo no estoy, a lo del jefe, y lo del jefe del. No, y yo porque soy es que yo he anti-masa. O visto, sea, a mí me encanta estar en la minoría. yo lo he visto en persona. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo y de tenerlo al lado en ¿A persona. quién? ¿Cómo se llama este? A Playmaker. En Conito. Donde era Conito. Al lado, antes había un popcito donde había Eres otro más de los están que los dicen que juegos. lo odian y que le quieren dar y que le quieren decir lambe en la cara y No, lo no, 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 tuitean. no, 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 papito, ahí tú estás equivocado. Yo le dije, me estaban vacilando, el bartender me dijo que el dueño de Conito me dijo, ¿qué tú crees del Playmaker? Que le dije, ese es un sendo lambe. Y él, pues vete, díselo. Y él estaba al lado mío, y yo le dije, diablo, papi, van mía, pero tu personaje es tu Mira, personaje. Y yo, y él lo que me dijo fue en medio de la mano, y me dijo, no, papi, eso es tu opinión, tranquilo, eso es un personaje. Y se presentó, y el tipo lo más cool, a mí me honestamente. encanta algo Oye, a es que mí me no, encanta consumo algo el que personaje de él. él dice algo que es yo no pago los biles con tu opinión. No, Ujú. pues fantástico. Sobre Ni yo, literalmente él cogió tu opinión y hizo Dios una los míos bolita y la para tiró hablar en de la él. cara. No, está bien. Y él cuando ve este video me quiere hablar, no va así, me lo coge con de eso. Al contrario, me va a Aprender a sentir perdonar, orgulloso. brother. Pues Aprender a Me va a anyway, perdonar. sentir, me va a sentir orgulloso Nos salirnos porque de, desviamos, me nos tuvo que de para eso. desviamos, nos salirnos de desviamos. aquí y caer a lo que yo quiero, no todo es Ah, Playmaker. ajá, Ni Vamos molusco. a ir, no todo, estamos en el área de deporte, ahora tengo que cambiar el ajá, tema. ajá. Nada, la cuestión es, ¿te gusta la NBA? Hay podcasts de NBA por Ujú. puertorriqueños. ¿Te gusta el boxeo? Los hay. Pelota, los hay. ¿Me entiendes? Ahora mismo, a mí que me encanta la NBA, yo creo que a casi todos los puertorriqueños les encanta la NBA. Hay un programa que se llama Los NBA Freaks. Ujú. Es un Sí, podcast. sí, El Un podcast. podcast, perdóname. Está Sí, en YouTube ahora también, Flow, podcast. así nosotros, como con Stranger. sí, bien duro, tan duro, tan duro. Sale lunes, miércoles, formato podcast audio. Martes y jueves al día siguiente lo tiran en YouTube el video porque lo editan, le añaden video, imágenes y cosas de lo que están hablando. Esos Ujú. chamacos saben de verdad. Esos chamacos hablan y sí hay uno que otro que, o sea, son fans de ciertos equipos, de ciertos jugadores, Claro, claro. pero honestamente son tres. Y los tres saben de un básquet y hablan de cómo hablan. Es súper. Ujú. Yo que sé de baloncesto, ese es el podcast mío de NBA. Ese y otro que también es otro podcast que es de dos super mentes del baloncesto. Wow, se me fue el nombre, pero los que hablan es Álvaro So, tú me, Martí y Carlos Morales, el coach Carlos Morales. El coach, es el coach. Ritmo NBA, si no me tú me estás equivoco. diciendo que esos son tus dos podcasts de preferencia para NBA. Sí. Es que hay Ritmo, muchos, loco, en verdad hay ritmo, muchos. ritmo NBA. Y esta Y gente, esos sí que saben de básquet. Ellos eran los narradores de NBA de ESPN en español, los oficiales. Ok, ok. Y ahora ellos están en NBA TV. Todo lo que los narradores en español son ellos dos. Carlos Morales y Álvaro Martín. Son dos puertorriqueños y eso, ahí sí que tú te vas a sentar a educarte. Y traen invitados, traen un montón de gente que está trabajando en los equipos que son hispanos. Han traído GMs, han traído gente que brega con la oficina, que son broadcasters también. Y en verdad que ese programa está bien bueno si te gusta el NBA. Escuché de uno de pelota, creo que se llama La Grasa.
Algo así. Anyway, todo esto que yo estoy poniendo, que estamos hablando, yo lo voy a concentrar y lo voy a compartir en el Instagram de nosotros, los Diasporican, ¿verdad? Sí. Los Diasporican Podcast, papi, ¿qué Podcast. pasa? Diasporican Podcast. No, era que los Diasporican pelados, diablo, a esta altura. No, Diasporican Podcast. No, espérate, los Diasporican Podcast. Los. Anyway, gente. No, porque tiene. Ok, para buscarlo sí, los Diasporican, pero abajo tiene el nombre de los Diasporican Podcast. Exacto. Anyway, o sea, los dos estuvimos mal. ¿Ok? Ya terminamos de pelear, ¿puedo alejarnos? Ya, no. ya. Oye, Benji, vamos a acercarnos otra vez. Dímelo. Porque tú odias acetaminofén. ¿Por qué? Es personal, es política y personal. Política y personal. Ah, es personal. Sí. ¿Lo conoces también? No lo conozco. Loco, pero está bien, si te quitó la gata. Eso no es pero... nada, papi. Eso no. Nada. No, diferimos de ciertas opiniones y él tiene unas opiniones que en sus redes sociales son unas cosas, pero en su vida, entre comillas, privada, se benefició de unas trampas, de unos chavitos que hubieron, y sí, hay pruebas y sí hay de eso, pero eso son otras cosas. Pregúntale a Jay Fonseca. Escucha, aparente y alegadamente. No, aparente y alegadamente. No, bueno, lo que pasa es que no, vuelvo y repito, son rumores, son personales, vos sé que dije son personales. Según Benjamín Santiago. No, según mí, yo no. Por eso le dije que yo no me llevo con él por esas cosas. Viene. Tú no te llevas con él por... Tú no te llevas con él por rumores. ¿Cómo? No, él hizo unas campañas políticas, y esas campañas políticas fueron pagadas con un dinero que no estaba para eso. ¿Qué él hizo? Unas campañas políticas. Él es para la compañía que él trabaja, de esos mediáticos para hacer. Él es desempleado ahora. Sí, él trabajaba ahora. Trabajaba en Metro. Sí, Metro. Ahora. Y el vocero. No sé. Yo no sé. Y del Molusco, por eso mismo. Y el Molusco, porque pues él pasa la falta de respeto por los chistes y jocosos. Yo puedo entender eso. Y ya yo te di mi opinión de aparente y alegadamente ahorita. Pero pues, tú sabes, yo he aprendido que todos cambiamos. Yo escucho un podcast de él y él hace todo en un podcast. Mira cómo encasillan, que hasta yo digo podcast. Yo vi en un video de él cuando él dice que él sabe que él ha hecho daño, que él sabe que sus palabras han hecho daño, que pues él ha mejorado y él ha crecido. Y también, por eso a mí no me importa. Y otra de las cosas también fue lo de ¿cómo se llama esta? Dios mío, se me olvidó cuando mataron a la trans en Alexa. Él hizo unos chistes bien despectivos y unas cosas bien feas que él escribió en sus redes sociales y en el que tuvo el problema con la otra página creo que fue eso. Son cosas así y son cosas que está bien cuando tú te puedes escrachar. Yo no estoy diciendo que no te puedes escrachar porque te puedes guayar las rodillas, pero cuando tú creas daño y creas contenido de odio, una persona como yo que tengo experiencia en un panorama y he visto lo que crea el odio y el daño, no lo hace. Tú sabes lo que pasa, yo te voy a explicar, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo no lo voy a defender. Lo vas a defender. No, pero escucha. Yo no lo voy a defender, pero... Justifícalo. No lo voy a justificar, pero justifícalo, dímelo. ¿Viste, gente? Justificándolo, pero dale. Cuando tú estás en poder, o cuando tú sientes que tienes poder, o que tienes el agarrado por lo... ¿Entiendes? Cuando tú te sientes superior porque eres un artista o qué sé yo, tú haces cosas que más adelante tú dices, diablo, puñeta, si yo no hubiese hecho eso, coño. Y todos pasan por eso. A nosotros, yo pasé por eso. Loco, escúchame, yo en Puerto Rico allá,
en la tienda mía me creía la jodienda y mi tienda no era nada y me creía la jodienda y trataba a mucha gente como basura y yo me doy cuenta de eso y digo, coño, yo le hice daño a esta persona. Y yo, escúchame, espérate. Yo he llamado a personas, hoy por hoy, yo he llamado a personas que yo en algún momento le hice algún daño y dije, mira, tú sabes, te estoy llamando para esto y me dicen, loco, ¿en serio tú me estás llamando para eso? Sí, no, olvídate, y uno cambia, tú no sabes si él lo ha hecho, ¿entiendes? Todos cambiamos. Ahora, si tú quieres aceptar que él cambió, ¿no? Eso es tu problema. No. Bueno, es que realmente, porque eso ¿hace cuánto pasó? ¿Eso hace 2 años, 3 años? Yo soy como hace 2 o 3 años, yo soy como las viejas, me enchismo. Es una porquería, no lo voy a tengo que ponerme al día de nuevo, por lo menos con maceta. El molusco no le consumo. Eso se escucha bien raro, dilo completo con Macetaminofen. Macetaminofen. Me tengo que poner al día con maceta. Macetaminofen. No, yo soy fan de Alex. Yo soy fan. Por eso no entiendo lo que tú dices. Yo lo he escuchado, lo consumo tanto en las redes como los 2 podcasts de él y lo he escuchado en un montón de entrevistas que le han hecho. El tipo apoya un montón de podcasts, le han hecho acercamientos pequeñitos como nosotros, gigantes como el de Chente, y él aparece y habla y vacila. So fue eso, un ruido extraño salió de mi cuerpo. Ajá. Pues no entiendo, pero anyway, allá Pichi, Benji con lo de él y yo con la mía, no tenemos que estar aquí. Somos amiguitos, somos el fan club de Macetaminofen aquí. Yo te voy a asegurar. Pero si algo que retractarme de la opinión o algo así, pues lo hago. Yo lo hago y le digo, ya, Macetaminofen. Hay unos podcasts que me han ayudado, que a veces me he dicho, yo sé podcast, hay unas personas que no comparto opinión, pero son unos podcasts, me gusta cuando difieren y me ponen a pensar. Cuando yo no comparto opinión con alguien, a veces yo hago el ejercicio de darle un poco la milla extra, aunque no esté disfrutando por unos minutos, escucho y a lo mejor me pone a pensar de otra manera. Exacto. Porque a veces uno se encierra, va creando la famosa burbuja y tú la vas creando, eliminando cosas que te incomodan. Y sí, obviamente, si algo te incomoda y te hace pasarla mal, obviamente tú lo eliminas. Pero hay unas cosas que a veces yo digo, es saludable a veces tú dejar 2 o 3 como para mantenerte, porque no todo el tiempo es la burbuja que tú crees y estás protegido así, tú piensas que todo el mundo piensa igual que tú. Déjame cambiar esto aquí. Y pues, a veces tú te encierras y cuando sale un poco te alejas de tu burbuja, vea Dios. Porque esta gente piensa así, porque esto es así, porque esto es asado. Y es porque te encierras en tu burbuja. Y pues a veces a mí me gusta escuchar podcasts y ver programas que no compartan mi opinión. Escuchar, aprender qué piensan los demás. Pero si yo pienso que esto es así, porque esta gente lo piensa así. Pero eso soy yo. Eso no todo el mundo lo tiene que hacer. Pero a mí me gusta un poquito expandir un poco la burbuja para salir de mi comfort zone. Porque a veces uno se cierra un poco y piensa que las cosas son así, como tú piensas. No, todo el mundo está de acuerdo conmigo. La opinión mía es la opinión popular. No, cuando tú abres, es que tú empiezas a ver todo lo demás. Tú empiezas a escuchar diferentes opiniones. Tú empiezas a escuchar de todo. Se metió un ruido extraño, gente. Aquí despidiéndome el corillo, bendición. ¿Sabes, papi? El corillo, no sé, papi. A dormir. No, pero no, mira, de verdad que este podcast está bien duro, de verdad. Y ya estamos ready para Sosi, porque quiero mandar un saludo. Manda saludos. Ok, quiero mandarle un saludo. Es que de verdad, mira, hoy cuando me metí en la página de esto es si a la madre, olvidé el nombre otra vez, papi, que estoy nervioso. Espérate. En la casa PR. Ajá. Cuando me metí en la publicación que tiró hoy la gente en la casa PR, me sentí bien orgulloso, bro, de verdad, de todas las personas teniendo podcast. Y de verdad quiero darle las gracias a la gente de la casa en la casa PR
Bueno, gracias a Sosi, que Sosi fue el que me dijo, mira, esta gente, y fui, entré y los miré, y para mí, esto tiene que seguir pasando, que sigan compartiendo, que los mismos, nosotros podcasteros, que sigamos colaborando, que sigamos brincando de un lado para otro, conocernos, y que la gente nos siga conociendo, y creo que la gente en la Casa PR está en un buen camino a hacer que nosotros sigamos uniéndonos, y que la gente se motive a hacer más podcasts, mano, porque esto es algo bien, bien rico en información y diferentes tipos de pensar, ¿entiendes? So, no se encasillen solamente, como dijo Sosi, no se encasillen solamente en Molusco y Los Chente. mismos dos. Sí, no, oye, exploren que hay un montón de cosas buenas. Y vamos a aclarar que no es tiraera, ellos dos tienen No, buen contenido, buen producido, es que Sí. simplemente no son los únicos 2 podcasts en Puerto Rico que se están haciendo y hay más cosas, hay variedad, hay de todo un poco. Hay podcast exagerado, así que nada, Sosi, bebecito. ¿Qué pasa? Chequeamos, nos vamos. Ya. Sin No, ya yo intro. estoy. Porque honestamente, No, papi, ya si yo estamos ready, si, que recuerden, no hay outro, no hay outro, si tú recuerden que quieres si que no nos esto sea de estamos 3 pegados. horas, yo tengo ahí Ya. podcast Si es para separado. discutir, si es para discutir, sabes que me gusta No se discutir, quita. discutimos. No, pero voy a profundizar más. Voy a preparar unos posts. So, esto sale el lunes. Voy a estar tirando el mismo lunes. Maybe lo tiro el lunes y lo riego en la semana. Unas listitas. Voy a hacer unas categorías de podcast. Pero tírate los días, como tal día, mira, se zumban tales, tal día se zumban tales. No, porque ya eso lo hace la gente ya eso lo hace en la casa PR. En la Casa PR, sí. Y él lo hace Por súper eso, brutal. Yo no voy a pues hacer el cógetelo ridículo. No, por eso, cógelo de la Casa PR, tráetelo, mira, comparte eso también. No, normal, yo voy a hacer una listita, podcast de entrevista. Esta gente hace podcast de entrevista, podcast de NBA, esta gente hace podcast de NBA, podcast de comedia, esta gente hace podcast de comedia. Que tus top 10, tus top 5, los tuyos. No, si no va no, los que yo escucho, exacto. Okay. No todos me gustan. Pero No, yo no soy la masa, acuérdate. Yo soy el. El 5%. Que si son cosas que si son cosas que tú escuchas o si son cosas que has escuchado y son buenos y pues tan duros. No, la mayoría lo que escucho. están duros. Sí, no, la mayoría lo escucho, sí. Okay. Y voy a estar compartiendo eso. Y si ustedes saben, tú ya estuviste todo este episodio, ya hablaron de podcast de NBA y no hablaron de este. Ya hablaron de gente que entrevista y no hablaron de este. Déjenlo saber, comenten aquí en YouTube, comenten en el Instagram, los Diasporicas, y nos dejan saber. A mí me encanta. Yo escucho un podcast, me gusta, y para la vena. Y voy juqueado. Para la vaina. Sí, no, porque me conecto. Otro podcast también que se me olvidó y el tipo en verdad le mete Tu Madre TV en YouTube. Oh, Tu Madre TV, sí. Duro. Tu Madre TV. TV. En verdad que el tipo está... Me encanta lo que hace, creativo, la manera de él. Y bien debe ser... El tipo debe ser... Su canal debe ser gigante. Sí. En verdad que sí. Así que a todas las personas que nos están viendo y vean que estemos mencionando todos estos nombres de esta gente que hace podcast, taguenlo para que ellos vean que nosotros, tú sabes, estamos hablando de ellos y nos taguen también. Exactamente. Yo creo que ya eso es todo por hoy. A mí me sigue Sergio_RMM, no la uso casi. En los Diasporican también ahí estoy yo metiéndole a Pichi_Ortiz Nas. Y Benji no le importa socializar con nadie. No, papi, si le quieres decir algo a Benji, ¿quieres hablar? Habla aquí en los comments de YouTube. Los comments y yo te contesto, prometo contestarte. Tienes un programa conmigo, zúmbame ahí en YouTube y yo te contesto, no te preocupes. O en los Diaspos, en los Diasporican Podcast también, en el Instagram yo le voy a hacer llegar el odio. Así que si me lo escriben o amor, o comparten la opinión de él y me quieres tirar a mí, me quieres tirar a Pichi, también están bienvenidos. Los dislikes están bienvenidos. Yo estoy loco por un dislike. Sí, yo también. Cuando cojamos un dislike, a mí me gustan los dislikes. Un episodio especial. Que celebrar. Voy a explicar por qué me gustan los dislikes. Un episodio, dislike. Ok, dale. Así que estoy loco por mi primer dislike. Dale. Este video lo van a poner ahí. Pues nada, gente, saben que nos consumen los Diasporicans, nos consiguen en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, que esa está en los carros. Ya sabes que si no tienes plataforma de podcast y no te interesa bajar una, desde tu celular o tu computadora, en el Google Search escriben los Diasporican Podcast
y ahí vamos a estar nosotros. Ahí le puedes dar play desde el internet sin ningún tipo de aplicación. Y en YouTube estamos en Pichi Ortiz Nas. Oye, Pichi, Duro. ahí nuestro podcast hermano, el Nascast, está encendido esta semana con un entrevistón. Entrevista bien dura. ¿Qué espera esta semana? No, ya está. Ya está, papi, ¿viste cómo te pillo? Que no estás viendo en Nazcas. No. Ah, ya está. No, está esperando una más grande. No, porque me estás diciendo esta próxima semana, pues yo pensaba, pero es que ya hay otra o es la misma. No estamos, bueno, la semana, esto sale el lunes. Esta semana que pasó, entrevistamos a Yance Reyes, una historia súper brutal. Tienen que verla ahí en el Nazca, en el Pichi Ortiz Nas. Y no puedo decir mucho, en verdad no puedo decir nada, pero que se conecten. Yo estoy subscribe en el canal y todo. Que te sigan en Instagram, el Pichi Ortiz Nas. También el Nascas tiene un Instagram, casi mismo Nascas, exacto. Corrido. Nascas, sí, corrido, Nascas. Sí, ¿no? En los Diasporicans, si estás ahí ya, me pregunto y yo te tiro para allá, para el Nascas. Exacto, gente, comparte, dale like, dale dislike, comenta, habla, vamos a vacilar, compártelo y ya, dije que lo compartiera. Yo dije comparte el video. Hablando claro, para la gente que sepa. Eso es un podcast y está bien duro también. Hablando claro podcast. ¿Qué video es? Está por ahí el video de Pichi, de cómo se instala el video ring. Tengo que verlo. Muy informativa la página, muy informativa. Hablando claro podcast, es un podcast que son los mismos muchachos de los Rivera Destino. A mí son los podcasteros más versátiles. Los podcasteros más versátiles de Puerto Rico son esa gente. Hablando claro podcast. Tienen de historia. Los lunes tienen los domingos que se llaman Aprender con Antonio. Y aprender pues es doble sentido. Cuando lo veas vas a entender. En YouTube y en podcast. Y es así historia y todo eso. Bueno, gente, chequeamos, nos vemos, comparte el video. Comparte el video, comparte, dale like, dislike, dale dislike. Nos vamos a chequeamos, gente. Si no.